logres tus sueños, si luchas los podrás tocar, aunque vengan tropiezos, no dudes, lo puedes lograr. Solo ten fe, levanta tus ojos, confía, lo vas a lograr. Juan capítulo 15, versículo 5, dice así: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. A no ser que alguien permanezca en mí, es echado fuera como el pámpano sin fruto, que se seca, y los recogen y los echan al fuego y arden. Amén. Estas palabras las dijo el Señor Jesús a sus discípulos, que Él es la vid verdadera, que el Padre es el viñador. También dicen otras versiones así. En los primeros versículos más bien es: el que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto, pero separados de mí nada podéis hacer. Termina diciendo: a no ser que alguien permanezca en mí. Si no se permanece en el Señor, será echado fuera como el pámpano sin fruto, que se seca y lo recogen y lo echan fuego y arden. La enseñanza es: sin mí no pueden hacer nada. Sin mí no pueden hacer nada. Es una palabra que uno de repente la ha leído, y la ha leído como tal vez muy, digamos, como muy deportivamente. Si yo le pregunto a cualquiera de la iglesia sobre este versículo o sobre este título, sin mí no pueden hacer nada, pienso que muchos o casi todos tienen la respuesta. Casi todos dicen: ah, claro, sin Jesús, ¿verdad? Porque se sobreentiende, es lógico, que sin Jesús nada se puede hacer. Ahora, uno cada día entiende esto, pero en la medida que pasa el tiempo, termina viendo que hace muchas cosas sin el Señor. Aunque dice lo que dijo Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso dijo el apóstol Pablo, creo que Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. También hubo otro versículo de Pablo en la carta a los Efesios 6:10. Dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, todo eso nosotros como cristianos lo aplicamos. Pero esta palabra del Señor Jesucristo, de llegar a decir: sin mí no pueden hacer nada, realmente es una palabra bien fuerte, y para el pueblo de Israel o para los judíos de ese tiempo era una ofensa. Se está creyendo tal vez la última Coca-Cola, o se está creyendo o se está creyendo el Mesías, o se está creyendo el ungido, y para ellos era molestia de que Jesús llegase a decir una palabra así: sin mí nada pueden hacer. En otros versículos, en Juan capítulo 14:1 dijo también: ustedes creen en Dios, crean en mí. O sea, también es otro versículo del Señor Jesús que uno lo puede ver muy fácil como iglesia, pero para el judío creer en ese Jesús, que para ellos no era el Mesías, no era fácil. Por eso digo: ustedes creen en Dios, bueno, crean en mí también. Entonces ahí eso para ellos causaba malestar. Entonces la enseñanza se llama: sin mí no pueden hacer nada. El ser humano siempre ha querido hacer sin Dios, y más hacer sin Jesús, porque normalmente nosotros, antes de conocer al Señor Jesucristo, nosotros hicimos sin Dios. ¿Cómo es eso de hacer sin Dios?
no conocíamos nada de Dios, solamente sabíamos que había un Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo menos la mayoría tenía ese conocimiento, algunos nada. Pero sí, cada quien podía tener una creencia o una esperanza, y al ver esto, al ver la situación que cada persona pasa, porque todos nosotros antes de Cristo pasamos problemas. En Cristo también hay problemas, pero los problemas que hay en Cristo, con Él los vencemos. Amén. Él nos da la salida. La Biblia dice que junto con la prueba nos da la salida, no nos va a dejar abandonados. Entonces, el ser humano sin el Señor, creyendo tener la solución, o creyendo saber todas las cosas, o creyendo saber cómo resolver todo, buscó solución y busca solución todavía de diferentes formas. Se va al brujo, si quiere poder se va a la santería, al espiritismo. Por lo menos a mí me da tristeza ver jovencitos, muchachos de tal vez 20, 25 años, que andan todos vestidos de blanco buscando poder, y reciben poder, pero va a llegar el día en que van a decir: el único que puede ayudarme es Jesucristo, el único que puede salvarme, librarme de esta maldición, porque Dios es tan bueno que le hace entender de que eso no le agrada a Dios. La persona lo hace es porque ve una respuesta, porque ve una solución a su problema, y de paso ve poder. Pero llega el momento en que nada puede hacer el ser humano. Llega el momento en que ni por todo el dinero y por todo el poder del diablo que pueda tener a través de espiritismo, a través de santería o de babalaos, va el hombre a entender de que el único que puede ayudarlo se llama Jesús. Y así nos pasó tal vez a muchos de nosotros. Buscamos soluciones en diferentes formas. Cuando ya no vimos que ya nos cansamos, que nos hundimos, que no resultó nada, entonces dijimos: Señor, ayúdame. O sea, el ser humano tiene a Dios, como se dice, como plato de segunda mesa, ¿no? Así es la palabra. ¿Sí es? ¿Estoy equivocado? ¿Es? Como plato, ¿no? De segunda mesa. O sea, como ya la última opción, como ya se gastó todo, ya igualito que la mujer del flujo, ya no había más nada que hacer. Y bueno, ahí pasó el Señor, ay, si lo toco me sano. Bueno, ¿qué más? Dios es tan misericordioso que cualquiera hace lo que quiere, y decide algún día buscar al Señor Jesús, le va a responder, porque Dios no desprecia al que se acerca a Él. Amén. Entonces el ser humano busca y busca y busca ayuda y busca solución, y termina entendiendo que la única solución se llama Jesús. Es el único camino, verdad y vida, es el único. Entonces, desde la creación, desde que Adán y Eva desobedecieron, comenzaron los problemas, pero Dios les prometió de alguna forma que creyeran en ese nacido de mujer. Los que creyeron en el nacido de mujer, que no había nacido, pero que vendría a salvarlos y a librarlos de la condenación del enemigo que tenían por haberle obedecido, todos los que creyeran en ese que no había nacido, pero que iba a nacer, todos los que pusieran confianza y fe, la Biblia dice que fueron salvos. O sea, los que esperaron en el Mesías, los que esperaron en ese Salvador, aunque no había venido, había salvación para esos que creyeron. Por eso la Biblia nos muestra a Abraham. Abraham, Dios le habló y dice la Biblia que fue declarado justo. ¿Pero por qué fue declarado justo? Fue declarado justo porque creyó a la palabra de Dios, y la palabra de Dios es Jesús. Amén. Entonces, como Abraham creyó a esa palabra, vino salvación por estar creyendo en ese que se prometió. Y así fue por mucho tiempo, muchas generaciones. O sea, Dios fue tan bueno y ha sido tan bueno que a través de muchos ejemplos y muchas situaciones el hombre puso confianza. Por lo menos
con Noé. Génesis capítulo 6 nos habla de Noé, que Dios le dijo a Noé que construyese un arca y que los que entraran dentro de esa arca iban a ser salvos. Fíjense que ahí estaba hablando de Jesús, del Salvador. No dijo Jesús, pero sí una salvación. Entonces, los que creyeran en esa locura de meterse dentro del arca iban a ser salvos. Los únicos que creyeron fue Noé, su esposa, sus hijas y sus yernos. 8 personas fueron las que pudieron salvarse por creer a esa promesa de que entraran, de que los únicos que pudieran estar dentro de esa arca eran salvados. Entonces vemos con esto que se fue dando ese cumplimiento a esa salvación, y por eso el Señor Jesús dijo: sin mí no pueden hacer nada. El Señor prometió de que un Salvador vendría, de que creyeran a ese Salvador, porque con él era que había liberación de tantas situaciones. Isaac creyó, antes creyó Abraham, después Isaac, pero después nos muestra en la Biblia que el Señor llama a Moisés para que liberara al pueblo de Israel que estaba esclavo en Egipto y lo llevara a la tierra prometida. Esto de la liberación de la esclavitud era una muestra del Salvador que venía o que vendría a liberar al ser humano, o más bien a Israel, de la esclavitud, y que les iba a venir como Mesías, ese Salvador, a librarlos. Entonces, lo que podemos ver es que desde que el Señor habló a Moisés, ya se estaba mostrando el Salvador también, ese que llegó a decir: sin mí nada se puede hacer. Moisés dio una palabra sobre este Salvador. Deuteronomio 18, versículos 18 y 19, dijo el Señor así: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos. ¿Qué estaba diciendo? De entre ustedes viene el Salvador, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le ordene. Y sucederá que cualquiera que no obedezca a mis palabras, que él hablara en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta de él. Estas palabras de Deuteronomio 18, 18 y 19 son relacionadas, de alguna forma son similares a lo que el Señor Jesús dijo: sin mí nada pueden hacer. ¿Ustedes creen en Dios? Crean en mí. El Señor les había dicho: y sucederá que cualquiera que no obedezca a mis palabras, que él hablará en mi nombre. ¿A cuál? Al hermano de entre ellos. Y ese es el Mesías, ese es Jesús. Entonces, desde aquí ya se estaba mostrando de que había el único ser que podía salvar a todos los hombres y mujeres, y sobre todo al pueblo de Israel, que podía librarlos de la condenación. Era solamente a través de un familiar de ellos, que era el mismo Jesús, que venía de la tribu de Judá. Ahora, cuando llegó la plenitud de los tiempos, dice Gálatas 4, Dios envió a su Hijo. Pero cuando vemos aquí que cuando llegó ese tiempo, que fue enviado el Hijo de Dios, y era el Mesías, era el ungido, vino al pueblo de Israel, y ellos no entendieron, no captaron que ese era Jesús, que ese era el Salvador. Ellos no entendieron, no captaron que era el tiempo de la venida del Mesías. Y más cuando ellos comienzan a ver que él comienza a decir: si quieren ser mis discípulos, conocerán la verdad, y mi verdad los hará libres, o la verdad los hará libres. Para Israel, para los judíos que eran muy conocedores de la ley, que viniera alguien que para ellos no era el Mesías, y que dijera que creyeran y que lo siguieran y que serían libres si creían en él, causaba malestar. También cuando le digo lo que ya les dije: si ustedes creen en Dios, creen en mí. Hasta que llegó la palabra que causa malestar. Dijo: ustedes sin mí
no pueden hacer nada. Para los judíos, que Jesús dijera esa palabra, ustedes sin mí no pueden hacer nada, o ustedes van a ser realmente libres. O sea, esto no es gloria a Dios para ellos. En ese tiempo no era gloria a Dios, en ese tiempo era malestar. Pero el Señor llegó a decir estas palabras. Entonces lo que vemos con todo esto es que muchos de ese tiempo no quisieron creer en Jesús, no quisieron creer en el Mesías, pero el apóstol Pedro o los apóstoles creyeron en Jesús cuando él los llamó y les dijo que lo iba a hacer pescadores de hombres. Ahora, el apóstol Pedro entendió esto. Por eso fue que cuando el Señor les llegó a hablar en Juan capítulo 6, de todo Juan 6 podríamos decir, que él comenzó a decirle: yo soy el pan vivo bajado del cielo. Pero siguió diciendo más: el que come de este pan tiene vida eterna. El que se alimenta de mí tiene vida eterna. O sea, eso era más malestar para los maestros de la ley. Fue tanto el malestar que aún los mismos judíos, los mismos discípulos, muchos discípulos abandonaron al Señor. Y le dijo el Señor Jesús a sus discípulos, a sus 12, le dijo: ustedes también quieren irse. Y Pedro dijo: Señor, ¿a quién vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Esta palabra está por si la quieren tener, que pensé que la tenía aquí, bueno, Juan 60, creo que es 67 o 69. Dijo Pedro: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? O sea, ya Pedro había entendido que Jesús era el único, que Jesús era lo máximo, que no había más solución, que no había otro Mesías, que no había otro Salvador. Pero más cuando Pedro ve que Jesús, junto con los discípulos, ve que Jesús viene caminando sobre las aguas, y entonces se asustan los discípulos, creen que es un fantasma, y dice el Señor que es Él. Y Pedro dice: Señor, si eres tú, que yo vaya caminando a ti, pero que vaya caminando sobre las aguas. Entonces el Señor le dice: ven. Pedro caminó sobre las aguas. ¿Qué quiere decir esto? Que caminó en esa palabra que él le había dicho. Pero no solo eso, Pedro vio que creerle al Señor Jesús era caminar sobre lo imposible. O sea, ya Pedro había tenido dos experiencias. Uno, cuando el Señor le dice, o cuando él entiende de que Él es el único, y que Él es el único que tiene palabras de eternidad, el único que puede sanar, el único que puede dar vida en abundancia. Y lo otro es cuando él ve esa experiencia, que no solo es palabras, sino que él camina sobre las aguas. Y entonces Pedro pudo decir: realmente sin Jesús yo no podría caminar sobre las aguas. Con Jesús yo puedo caminar sobre lo imposible. Sin Jesús no se puede caminar sobre lo imposible. Amén. Esto lo entendió Pedro, todo esto lo entendió él. Pero llegó el día en que Pedro tuvo otra experiencia, y la otra experiencia es en Juan capítulo 21, versículo 3, que les invito a que lean. Juan 21, 3. Juan 21, versículo 3 dice lo siguiente. Le dice Simón Pedro: me voy a pescar. Le dice: nosotros también vamos contigo. Eso que le dicen significa los discípulos. Salieron y entraron en la barca, pero aquella noche no atraparon nada. Cuando rayaba el alba se presentó Jesús en la playa. Sin embargo, los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús entonces les dice: hijitos, ¿no tenéis algún pescado? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la parte derecha de la barca y hallaréis.
La echaron pues, y por la cantidad de peces ya no tenían fuerzas para arrastrarla. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dice a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó: es el Señor, se ciñó la ropa porque estaba desnudo y se echó al mar. Ajá. ¿Por qué este pasaje? ¿Por qué le leí este pasaje? Pedro había tenido dos experiencias sobrenaturales. Bueno, una más sobrenatural que la otra. La primera era que él había entendido que Jesús era lo máximo, y de que en Jesús era todo y que no lo iba a abandonar, y que él iba, hasta llegó a decir en otros pasajes: yo voy contigo hasta la muerte. O sea, cuando Pedro llegó a decir eso, fue porque realmente entendió que Jesucristo es lo máximo. Es lo mismo que pasó con nosotros cuando antes estábamos buscando solución, y creíamos que el brujo, que aquel, que la lotería, que la suerte, que el quino, y ¿cuál es el que hay nuevo? El que están jugando. Me dijo ayer un muchacho de San Antonio, que es amigo mío de la infancia, y sabe que soy pastor, y se paró, me lo conseguí de frente y me dijo: ore por mí para que me gane la lotería. ¿Ah? Claro, él me lo dice echando broma, porque yo sé que es así, es muy saboteador, pero me dice: yo veo sus programas. Yo veo sus programas, pero ore por mí para que me gane la lotería. Yo sé que lo dijo echando broma. Y yo puedo decir: está perdonado. Pero imaginen los que están en la iglesia, que tengan tiempo, que sean servidores y predicadores, y no un numerito por ahí. Uy, no puede ser, eso es imposible, no creo que pase. No ha entendido lo que Pedro dijo: con usted me gané la lotería. El Señor llegó a decir en las enseñanzas de que consigue el reino de Dios, llegó a decir: el reino de Dios es semejante a un hombre que consiguió una perla preciosa y fue y vendió todo para conseguir eso. ¿Verdad? Así dice, o sea, dio muchos ejemplos en Mateo del reino de Dios, es igual que el hombre que consigue, y bueno, así pasó con Pedro. Pedro dijo: Señor, usted es lo máximo, no hay nadie más grande que usted. Amén. Y después caminó sobre las aguas, pero en este pasaje de Juan capítulo 21, Jesús no estaba con ellos. Jesús había muerto. Ellos no lo habían visto resucitado. Por lo menos en este pasaje se muestra que ellos estaban confiados y estaban pescando. Dijo Pedro: me voy a pescar. Ahora se fue a pescar con sus discípulos, y Pedro, en el llamado que el Señor, cuando el Señor llamó a Pedro, le había dicho: vengan y los haré pescadores de hombres. O sea, les dijo: ustedes van a pescar más que pescados o que peces. Van a pescar hombres, van a ganar, van a ser una bendición. Eso les dijo el Señor Jesús cuando los llamó. Y Pedro aquí estaba nuevamente pescando. Ahora vuelvo y les digo: Pedro dijo: tú tienes palabras de vida eterna. Pero cuando estaba pescando se le olvidó que él tenía palabra de vida eterna. Cuando volvió a pescar, ahora cualquiera puede decir, o sea, que Pedro tenía que morirse de hambre porque le dijo que era pescador de hombres, y estaba pescando y no debía pescar porque para eso lo llamó a pescar hombres. ¿Sí me entendieron lo que dije? Les vuelvo a explicar mejor. No quiere decir, o el Señor no quiso decir: usted nunca más va a pescar. Él le dijo: usted va a pescar a hombres. Cuando usted vaya a pescar va a ser fácil, porque usted está conmigo. Pero Pedro estaba pescando, y cuando el Señor Jesús aparece, dice: no conseguimos nada. Ahora, ¿qué era lo que estaba pasando con Pedro? Que Pedro debía pescar porque no se iba a morir de hambre, pero estaba pescando sin el Señor. ¿Y cómo es eso de pescar sin el Señor?
Pues porque cuando no consiguió nada, si él ya había dicho, tú tienes palabras de vida eterna, y había caminado sobre las aguas, que es caminar sobre lo imposible, lo que tenía que haber hecho Pedro era, en tu nombre, Señor, yo voy a pescar aunque no estás, tú dijiste que ibas a resucitar y estamos esperando y vamos a pescar, y el resultado habría sido peces. Pero tenían rato y no pescaron nada. ¿Por qué razón? Porque aunque tenían al Señor, no lo tenían. Porque aunque tenían al Señor no esperaban en el Señor. O sea, se desanimaron, se desilusionaron, se murió el Señor. Fíjense los discípulos de Maús en Lucas 24. Iban caminando todos tristes y diciendo, ay, Dios mío, se nos fue, ay. Y cuando el Señor comienza a caminar y va con ellos y dice, ¿cómo? Y usted no sabe la noticia. Usted es el único que no sabe la noticia y no sabe lo que ocurrió. Y cuando comenzó a conversar con ellos y comió con ellos y partió el pan y bendijo, dijo, con razón nos ardía el corazón. O sea, ellos entendieron, aquí estaba el Señor y no sabíamos que estaba con nosotros. Pedro creía en el Señor Jesús, había dicho, iré contigo hasta la muerte, pero aunque estaba con Jesús, estaba pescando sin Jesús. Porque lo estaba haciendo, ¿sabe cómo lo estaba haciendo? En su fuerza. El Señor dijo, sin mí no pueden hacer nada. Pedro lo estaba haciendo en su fuerza. ¿Por qué en su fuerza? ¿Por qué podemos estar seguros de que Pedro lo estaba haciendo en sus fuerzas? Porque cuando uno hace en las fuerzas de uno puede lograr, pero llega el momento en que uno dice, ya estoy cansado y no puedo más. ¿Verdad que sí? Que uno con las fuerzas de uno buscó y buscó y buscó, y aún como cristiano, uno busca y busca y busca y nada, y busca y nada. ¿Por qué razón? Porque se está haciendo en las fuerzas humanas, en las fuerzas del hombre y no en las fuerzas del Señor. Pablo dijo, revestidos en el poder de su fuerza. El ser humano, nosotros creemos en el Señor Jesús, pero hay momentos en que se nos olvida y lo hacemos en nuestra fuerza. Se nos pasa y actuamos sin el Señor, aunque creamos en el Señor. ¿Ustedes creen que no pasa esto? Nos pasa. Ahora, una muestra de esto es Mateo 7:21. El Señor Jesús habló de que habrían cristianos que creían en Él o creen estar con Él, pero lo están haciendo solos. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les protestaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué es lo que pasa con este versículo? Que algunas personas dicen que hoy no hay milagros, que hoy no hay sanidades, porque Mateo 7:21 dice que el Señor rechaza a los que hacen milagros. No quiere decir eso, hay que leer bien la Biblia, hay que leerla completa. El primer versículo dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Ahora cualquiera puede decir, la voluntad del Padre Celestial es no hacer milagros, pero no puede ser eso, porque el mismo Señor Jesús hizo milagros y después les dijo a los discípulos que hicieran milagros, que vayan y en el nombre de Él y sanaran. Pablo sanó, Pedro sanó, los discípulos sanaron. Hoy nosotros somos testigos de sanidad porque lo hacemos en el nombre de Jesús. Entonces sí, lo que ocurre es que el Señor está hablando de los que profetizan, oran, hacen milagros. ¿Qué más dice? Oran por los enfermos, echan fuera demonios. La Biblia dice en primera carta de Corintios capítulo 12, del 1 en adelante como hasta el 12, dice, y el don del Espíritu Santo o los dones del Espíritu Santo son estos:
don de discernimiento de espíritu, don de profecía, don de sanidad, don de milagro, don de lengua, don de interpretación de lenguas, don de discernimiento de espíritus. Esos dones del Espíritu Santo los da Dios cuando nosotros aceptamos a Jesús como Señor y Salvador. El Espíritu Santo, dice Hechos 2:38, recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, nosotros recibimos del Espíritu Santo ese regalo, los dones. Y por eso es que nosotros oramos y Dios hace lo que quiere de acuerdo a la oración que nosotros hagamos. Amén. Ajá. Pero entonces mire lo que pasa. Hay personas que el Señor dijo que van a profetizar, que van a orar por los enfermos, que van a liberar demonios, pero lo van a hacer por su propia cuenta. El Señor dijo: ustedes sin mí no pueden hacer nada. Un don es un regalo. El Señor no da y quita, como el cuento de que da y quita y le sale una pipita. No, el Señor da y no quita. La Biblia nos dice que los dones y el llamamiento son irrevocables. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios lo da y ya Dios no lo va a quitar. Por esa razón, como Dios lo da y no lo quita, sino que Él lo da, y la persona, aunque tenga esos dones, lo que tiene que es buscar tener el fruto del Espíritu, porque el fruto del Espíritu realmente es la santidad. Amor, gozo, paz, santidad. Eso es el fruto del Espíritu. El don es un regalo de Dios, pero yo tengo que anhelar el fruto. Yo debo tener como cristiano los dones del Espíritu y el fruto del Espíritu. Ese es un cristiano verdadero. Si una persona o un cristiano tiene solo los dones del Espíritu y se muere sin el fruto del Espíritu, se puede perder. Ahí es donde el Señor dice: no todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Y cualquiera puede decir: ¿y entonces cómo es eso? ¿Para qué voy a recibir un don? Es un regalo de Dios. Pero la persona, porque tenga eso, no puede atribuirse: es mío, no es de Dios que se lo regaló. Pero el Señor dice que muchos hombres y mujeres en la iglesia del Señor en muchos tiempos están haciendo sin el Señor. Por eso dijo: sin mí, ustedes sin mí no pueden hacer nada, o separados de mí nada podéis hacer. Vuelvo y digo, Pedro vio milagros, Pedro caminó sobre las aguas, Pedro dijo: usted es lo máximo. Pero Pedro se le olvidó creer que Jesús estaba con ellos. El Señor les había dicho en Mateo 18, versículo 20: donde hayan 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo presente. ¿Qué tenía que haber hecho Pedro con los compañeros? Señor, usted nos dijo que éramos pescadores de hombres, pero tenemos hambre. Sabemos que usted va a resucitar, pero en tu nombre voy a echar la red. Cuando el Señor Jesús hubiese aparecido, tenía que tener la comidita lista. Pero tuvo que el Señor aparecer para decirle: echen la red para este lado. Y dice que fueron 153 peces que sacaron. En otros pasajes dicen que tuvieron que llamar a otras embarcaciones para que les ayudaran a sacar los peces, porque se estaban rompiendo las redes de tantos peces que sacaron. ¿Por qué razón? Porque siempre se necesita la ayuda del Señor Jesucristo. Por eso les digo: sin mí nada podéis hacer. Yo puedo creer en Dios, yo puedo creer en Jesús, pero puedo estar haciendo cosas sin Jesús, aunque digan que creo en Jesús. ¿Será que no? Sí nos puede pasar. Como le dije, nosotros normalmente nos agotamos, nos cansamos, decimos: ya no puedo más. Como cristianos también nos cansamos. ¿Verdad que sí? Como cristianos también nos desanimamos. Como cristianos sentimos deseos de no orar. Como cristianos sentimos deseos de no leer la Biblia. Como cristianos sentimos deseos de no ir más a la iglesia. ¿Verdad que así pasa? Eso nos pasa a cualquiera de nosotros. A todos nos puede pasar. Mire, a veces Dios permite hasta esto, que es algo como inexplicable. ¿Cómo es eso de que Dios permita? ¿Sabe por qué Dios permite eso?
Porque es que a veces nosotros creemos que es por nosotros. Y cuando sentimos tan débiles entendemos, definitivamente necesito siempre al Señor Jesús. Definitivamente Él es el que me ayuda. Definitivamente tengo fuerzas por Él. Definitivamente cuando lloro me lleno de Dios. Definitivamente cuando leo la Biblia me fortalezco porque viene palabra a mí. Pero a veces, por eso digo, a veces Dios permite esas situaciones de que uno como que se falla, se desanima. Es porque hay momentos en que el hombre como que cree que Él es el pastor porque es el pastor. No. Nosotros sin el Señor Jesús, ¿cómo sería cualquiera de nosotros? Que digamos uno ha visto películas, ¿no? Y no solo películas, situaciones en la realidad de personas que están, digamos, muy prósperas. Miremoslo por ese punto. Están muy prósperas. Y de un momento a otro se quedó sin nada. Ruina. ¿Para dónde agarra? Uno, volver a comenzar, llorar. Otro puede tener mucho conocimiento y tanto conocimiento, pero puede llegar el momento en que dice: no tengo nada, no sé nada, ¿cómo hago? Como que se me borró la mente. Eso es para que uno entienda de que es con el Señor, es por el Señor, no es por nosotros. Nosotros debemos esforzarnos, pero mientras siempre le demos la gloria a Dios, ahí es donde con Él todo lo podemos. Amén. Es con el Señor Jesús. No nos creamos lo máximo. Otra parte más fuerte todavía, que uno puede estar muy bien económicamente, como pastor, como padre, como esposo, todo bien. Y le llegó el momento de la enfermedad tan fuerte que como que está diciendo: a usted le dejo la deuda esta, a usted le dejo esta deuda, no le dejo la herencia, a usted le dejo esta deuda, pague aquello. Que no sea así, que por lo menos deje algo. Cuando la persona está enferma, que se está muriendo y siente que ya nada, no puede hacer nada, se siente que dice: estoy en las manos de Dios. O sea, realmente lo que veo yo con esta enseñanza es que nosotros debemos siempre reconocer que es por el Señor Jesucristo. Que Él siempre, por eso es que nosotros nos levantamos y le decimos: Señor, gracias por un día más, porque es por Él que nos despertamos. Y con eso les recuerdo: despertar con Dios, 6 a 7 de la mañana. Amén. Ajá. Cuando al cristiano le ocurren cosas fuertes que uno dice: uy, Señor, ayúdame. ¿A alguien le ha pasado como cristiano que uno dice: Dios mío, ya no puedo más? Cuando uno dice: ya no puedo más, es donde se aplica ese versículo de Marcos 10:27, que el Señor Jesús le dijo a los discípulos: para con los hombres es imposible, pero no para con Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Cuando llega el momento en que usted dice: ya no puedo más, esto no tiene solución, ya, ¿para dónde agarro? Porque llegan momentos de la vida del ser humano, o del cristiano más bien, porque más que todo es el cristiano, cuando dice: ya no puedo más, aunque te tengo a ti, aunque tengo a Cristo, no puedo más, no veo respuesta, no veo solución. ¿Sabe por qué pasa eso? Es porque hemos estado haciendo cosas por nosotros mismos. Es porque hemos estado haciendo por nuestra propia fuerza. Y normalmente uno por su propia fuerza se agota, se cansa. ¿Verdad que sí? O sea, uno busca, predica, sirve, pero uno dice: ya no puedo más. ¿Por qué razón el cristiano llega a decir, o uno como pastor puede llegar a decir: ya no puedo más?
es porque, aunque uno sabe lo que dice ese versículo, de que sin mí no pueden hacer nada, o separados de mí no pueden hacer, y aunque uno diga creer en el Señor Jesús, y aunque uno diga que tiene a Cristo como Señor y Salvador, y que es el Hijo de Dios, lo que ocurre es que como cristianos hacemos muchas cosas por nuestra propia cuenta. Y decimos que creemos en el Señor Jesús y que espero en el Señor Jesús, pero actúo es por mi propia fuerza. Pero cuando uno dice, Señor, te entrego esto, ya no puedo, ¿sabe qué dice el Señor? Por fin dijo esa palabra, déjeme actuar a mí ahora sí. Por fin se cansó de hacer por su propia fuerza. Cuando nosotros decimos, ya no puedo más, Señor, lo lógico es que si todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y estoy diciendo no puedo más, es porque lo está haciendo por su propia fuerza. Entonces, cuando uno dice así es donde viene el milagro, porque uno dice, haga, Señor, porque ya yo no puedo más. Ahí actúa el Señor, ahí es donde obra el Señor, ahí es donde el Señor responde, porque por fin llegamos a decir, no puedo. Amén. Esto nos ocurre a muchos. Realmente esto es lo que yo puedo ver a través de la palabra, que uno está actuando por su propia fuerza. Ajá. Ejemplos para entender esto de que como cristianos actuamos. Le decimos, Señor, la Biblia dice, y como la Biblia dice, yo voy a hacer. Está bien, Dios puede responder porque la Biblia dice, pero ¿sabe dónde está el milagro? Cuando no la Biblia solo dice, sino cuando el Señor le dice. Pedro dijo, si eres tú que yo vaya. Pedro podía haber dicho, Señor, yo soy tu discípulo, yo soy el que obtuve la revelación, porque en Juan 21 ya estaba Jesús muerto. Pedro pudo haber dicho, Señor, yo fui de la revelación, así que yo soy el que tengo todo. Yo voy a caminar sobre las aguas, porque usted dijo también en Juan 14 que nosotros haríamos cosas mayores. Así que yo voy a caminar sobre las aguas. ¿Qué hubiese pasado con Pedro? Pedro se estaba apropiando de la palabra, Pedro se estaba apropiando de lo que el Señor había dicho, ustedes harán cosas mayores que yo, porque eso lo dice en Juan 14. Pero el Señor no le había dado la palabra directa a Pedro. Cuando el Señor le dijo, ven, se dio. Es lo que pasa, que nosotros podemos estar diciendo, Señor, la Biblia dice, y como la Biblia dice, yo hago. Pero mientras el Señor no nos diga, no nos hable que hagamos, lo hacemos por nuestra propia cuenta. Sí, la gana. Yo puedo leer la Biblia y decir, la Biblia dice y voy a hacer. Pero Dios tiene que confirmarme, hablándome, y que yo pueda sentir en mi corazón, y que yo pueda escuchar audiblemente, o que por lo menos use a alguien y le dice, mire hermano, vaya, haga eso. Y ya yo lo leí la Biblia, estoy esperando que me confirme el Señor y usó a alguien. Ahí voy con el Señor. Por eso el Señor dijo, ustedes sin mí no pueden hacer nada. Porque muchos podemos estar creyendo hacer por el Señor y lo estamos haciendo sin el Señor, porque solo es con el Señor cuando Él me habla. ¿Por qué cuando Él me habla? Porque el Espíritu Santo habla. Porque el Señor dijo, le voy a dejar otro que va a estar con ustedes todos los días. Él los guiará, Él los llevará a la verdad total. Y si yo no le pregunto al Señor y me pongo a hacer porque me parece a mí, porque yo siento, ahí es donde estoy haciendo sin el Señor, aunque creo en el Señor. Entonces fíjense que son cosas distintas. ¿Qué puedo decir con esto? Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús, porque tú me hablas. Por eso dice, si tu presencia no debe ir conmigo, no nos saques de este lugar.
Éxodo 33:15. O sea, realmente el Señor Jesús dijo, ustedes sin mí no pueden hacer nada, significa no se pongan a inventar. No hagan lo que yo no les he dicho que hagan. Hagan cuando yo les diga que hagan. Amén. ¿Qué quiere decir todo esto ya para finalizar? Que yo puedo ser de la renovación carismática, nacer de nuevo, que yo me bauticé, que yo leo la Biblia, que estoy discipulado, que yo diezmo, que yo ofrendo, pero si Dios no me habla, claro, cualquiera va a decir, pero entonces estoy raspado porque a mí Dios no me ha hablado. Ya les dije, usted lee la Biblia, se apropia de un versículo, porque usted le gustó, lo leyó al azar, como sea, lo leyó. Eso es el primer paso, pero ese no es para que usted actúe de una. Usted puede actuar y Dios le puede responder. Pero qué bueno es cuando usted ya se agarró de ese versículo y Dios usa al predicador, al pastor, la televisión, la radio o un hermano viene y le dice la misma palabra. Vaya que usted va con el Señor. Pero si usted lo lee y se va de viaje porque a usted le pareció, porque el Señor dijo, vayan por todas las naciones y prediquen, vayan por Jerusalén, vayan, y yo me voy porque el Señor dijo. Sí, pero eso lo dijo el Señor a los discípulos, pero a mí tiene que decirme a mí y tiene que hablarme a mí. ¿Qué es lo bueno de esto? Que usted no va a estar creyendo solamente en lo que dice, sino que tiene que creer en la confirmación de lo que dice la Biblia. Que no es que estoy en contra de la palabra, sino que yo debo de creer a lo que el Señor dice por lo que dice la palabra. Amén. Muchos podemos estar haciendo cosas porque nos parecen, pero no me ha hablado el Señor. Y ahí es donde el Señor dice, ustedes sin mí no pueden hacer nada. ¿Cómo es eso? Si el Señor Jesús dijo en Mateo 18:20, donde hay 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo presente. ¿Qué quiere decir eso? Reunámonos, oramos, ahí está presente, ahí me va a hablar Dios de alguna forma y voy a sentir confirmación de la que el Señor ya me había dicho. Amén. Los invito a que se levanten y pidamos al Señor que no queremos actuar por nosotros, que tal vez yo pueda decir, o que cuando yo diga todo lo puedo en Cristo que me fortalece, realmente es porque me da fuerzas y lo hago por medio de Él, no por mí mismo. Hermano, tenga cuidado de estar haciendo cosas por cuenta suya si el Señor no le ha hablado. Por eso es que hay tantos fracasos y tantos problemas y tantos cristianos y tantos religiosos y tantos legalistas, porque están aferrados a lo que dice la Biblia sin aceptar lo que dice el Espíritu Santo de la Biblia. ¿Me expliqué? No estoy anulando la palabra, estoy dándole firmeza con lo que el Señor habla. Amén. Cristo es el centro de todo. Cristo es el centro de todo. El principio y el fin. Siempre has sido y siempre serás tú, Cristo. Cristo es el centro de todo. Cristo es el centro de todo.
siempre has sido y siempre serás tú, Cristo. Cristo, nada se compara. Siempre has sido y siempre serás tú, Cristo. Cristo, nada se compara, nada toma tu lugar. Oh, Cristo, eres el centro. Se trata de ti, si se trata de ti, mi corazón hoy te canta. Cristo es el centro, se trata de ti, si se trata de ti, mi corazón hoy te canta. Cristo es el centro, se trata el centro de la iglesia eres tú. El centro de la iglesia eres tú. Las naciones se unirán y declararán que solo tú eres Cristo. Cristo. Solo tú eres el centro de mi vida. Mi corazón hoy te canta. Cristo es el centro. Se trata de ti. Si se trata de ti, mi corazón hoy te canta. Cristo es el centro. Se trata de ti. Si se trata de ti. Todos tus sueños, si luchas los podrás tocar, aunque vengan tropiezos, no dudes lo